Entonces, bueno, buenas noches. Somos el grupo de proyecto de Perú Temas de Sociedad Contemporánea compuesto por Francisco Sáenz, Mateo Peña, Guillermo Rivera y Fabiana Arboleda. Eh, el tema de esta entrevista va a ser la inestabilidad política de 2018 a 2023. Em, para empezar, eh, ¿podría presentarse y contarnos un poco de su vida y su familia? Mi nombre es Jessica Rivera Almeida. Soy dentista de profesión. Tengo un hijo de 14 años. Vivo con mi mami y trabajo independientemente. Ok. Bueno, para empezar, ¿cómo describiría su situación económica antes de que Pedro Castillo asumiera la presidencia? Bueno, como estamos en el rango de desde 2018 a 2023, puede empezar por esos años. Bueno, hablamos del 2018. Definitivamente, eh, bueno, el tiempo previo a las elecciones siempre es una etapa un poco inestable, ¿no? Porque todos estamos esperando qué viene para el siguiente gobierno, ¿no? Yo sí sentía de que había hay, hay mucha falta de liderazgo, ¿no? No tenemos un buen líder y como se presagiaba, eh, este, tenía que salir bueno, todo el mundo quería un outsider, ¿no? La sierra o la zona en la que yo vivo, estamos hablando de eh, Cusco, Puno, Ayacucho, toda esa zona que vendría a ser la zona sur, eh, históricamente tiene una tendencia eh, roja, se podría decir, ¿no? Entonces, también había mucho descontento, entonces la situación sí se tornaba un poco compleja entre el 18 y el 19, ¿no? Vino la pandemia y creo que eso agudizó más la situación económica de la gente más necesitada, y en el sur tenemos gente que necesita mucha atención, ¿no? Hablando de desatención de los gobiernos en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de la agricultura, y entendiéndose de que la mayoría de la gente acá, de la gente pobre, vive de la agricultura, ¿no? Cusco es una región que vive del turismo. Entonces teníamos que estabilizar la situación después de la pandemia que nos cayó terriblemente. La gente estaba muy desesperada, ¿no? Entonces, eh, había mucha desesperanza y esperanza en un líder que pudiera sacarnos de esa condición, ¿no? Claro. Sobre todo como, bueno, como vienes diciendo que la situación ya era aguda por la misma política también a veces. Exacto. Yo creo que sí es cierto de que nuestros políticos no vienen haciendo bien las cosas, ¿no? Cuando uno habla o se refiere a un político, ya o sea, la visión que tienes ya es, uy, qué cosa querrá, cuánto querrá ganar, cuál será su beneficio. Y la política no es eso, ¿no? La política creo que va por otros rumbos, sino que no existe, o yo no he visto hasta ahorita a alguien que pueda encajar en los términos reales del hombre o el político, ¿no? Que realmente trabaje por el bien de la sociedad y que haga política haciendo o buscando formas
de beneficio común, ¿no? Bueno, y cuando entró ya Pedro Castillo al poder, ¿qué cambios notó en la economía personal, familiar y las experiencias que tuvo? Creo que eh, había mucha diferencia entre el norte y el sur y el centro, ¿no? Eh, es más, cuando hubieron las elecciones, hubo un grupo de gente que hablábamos de Lima y el norte que votó en una forma y el sur, en su mayoría, votó a favor de Pedro Castillo, ¿no? Porque no había muchas alternativas también, ¿no? Era fácil ganarle a Keiko, ¿no? Entonces, como te decía, siempre previos a una elección hay mucha incertidumbre económicamente, ¿no? Entendiéndose que Cusco, principalmente Cusco, es una ciudad que vive del turismo. Y el turismo es muy sensible a los cambios políticos que hay, ¿no? Entonces, veníamos, como te explicaba, de una pandemia, se estaba comenzando a reactivar el tema de turismo, porque obviamente que aquí se paró todo el turismo, y entendiéndose que Cusco es una ciudad que vive del turismo, la economía estaba complicada, no existía, todos los productos de primera necesidad habían subido de precio. Y como te explicaba anteriormente, había mucho descontento de la gente, de los campesinos, ¿no? Que al final de cuentas creo que eh, la izquierda pudo ganar beneficiarse de este descontento de ese grupo social y que llevó a Castillo a la presidencia, ¿no? Entonces sí hubo o sea, considerando Cusco como una zona turística en la que estábamos sufriendo ya de la pandemia, los turistas son, como te explicaba, es muy sensible y cuando no hay turismo, todo se paraliza, ¿no? Acá en Cusco. Entonces sí había mucha inestabilidad que digamos, el 2021 mal que bien, hemos salido, ¿no? Ha salido. Y ya el 22 ha sido un año de sube y baja en el tema de turismo y también en la recepción de pacientes, ¿no? Yo creo que ahí estábamos tratando de compensar algunas cosas, pero ya el 23 a inicios del 23 que fue esto de la caída del gobierno de Castillo, las cosas se pusieron muy calientes en Cusco, ¿no? Una vez más, utilizaron al campesino para que salga a protestar, entre comillas, porque lamentablemente los campesinos no sabían ni siquiera por qué protestaban, los traían desde sus comunidades a la fuerza a Cusco y hacían desmanes, eso provocó que la economía en la zona mía caiga rotundamente. Este, mm, Tal es así que yo no podía trabajar, porque mi oficina está en el centro de Cusco y todas las protestas eran en el centro de Cusco, ¿no? Y la directiva de los protestantes era que nadie debía trabajar como modo de protesta, Claro. nadie debería trabajar, ¿no? Entonces, y no entendían, ¿no? Entonces, el radicalismo de los pobladores también hizo de que la gente no trabaje, no abra sus tiendas, no se mueva la economía. Y entonces, el año 23 ha sido un año muy difícil para Cusco, ¿no? Y para las familias, entendiéndose mi familia también, ¿no? Hemos tenido que sobrevivir de nuestros ahorros prácticamente, porque no podíamos trabajar. Hay un rubro que es el rubro dependiente y un independiente, ¿no? Yo pertenezco al independiente y si no trabajo, no gano plata. Entonces, este, así como yo, los taxistas, existe otro tipo de rubros que Sí. más o menos están en la misma condición, ¿no?
Claro, porque son de manejo personal, por así decirlo. Exacto. Entonces, sí, ¿no? Hemos pasado tiempos muy difíciles, ¿no? Lamentablemente, como te decía, han utilizado, la izquierda ha utilizado mucho a las personas, ¿no? Creo una vez más que estamos carentes de un líder, ¿no? De un líder de un líder probo, esa es la palabra. Mm. Y bueno, ¿sintiste alguna mejora o empeoramiento en tus ingresos, sobre todo en la necesidad básica? Bueno, me imagino por lo que has estado respondiendo que sí, pero por ejemplo con el tema familiar de cómo sustentaron las comidas, el comprar, El, también todas las el, protestas que hubo. yo sí he sentido eso, ¿no? De que he tenido que utilizar recursos que, digamos, estaban guardados, ¿no? Que, que eso ha sido necesario, porque en mi caso no tenía un sueldo y igual, tenías que pagar el colegio, tenías que pagar la luz, el agua, o sea, tenías que cubrir los mismos gastos y sin trabajar. Oh, Inclusive en la pandemia, yo he trabajado en estos 3 meses, he sido en enero, diciembre, enero, febrero, marzo, inclusive parte de abril, han sido meses muy difíciles acá en Cusco, ¿no? Entonces, en esos meses, yo en la pandemia podía trabajar con algunos pacientes que ya eran de emergencia. El problema mío era que mi oficina estaba en el centro y como las manifestaciones eran en el mm, centro, para mí era imposible llegar a mi trabajo. Entonces, bueno, hemos tenido que tratar de sobrevivir con lo que teníamos, ¿no? ujú. Y, o sea, como parte de tu experiencia, o sea, ¿sí trataste de ir y te bloquearon el paso o cosas así? Ya, me ha pasado que yo no fui, justo ese día no fui a trabajar y había una protesta que generalmente comenzaban a las 6 de la tarde, ¿no? Y mi oficina no está hacia la avenida, mi oficina está hacia adentro, pero las oficinas que estaban hacia la pista les reventaron los vidrios y no sé si estaban trabajando, la verdad, o sea, simplemente era destrozar, ¿no? El objetivo era destrozar. Y esa conducta hace de que aleja a las personas del centro, aleja a los turistas, ¿no? Que han habido cancelaciones durante todo un año, o sea, prácticamente el año 23 ha sido muy difícil para todos, entendiéndose que si la economía se mueve por el turismo, la economía estaba debilitada porque no había turismo, ¿no? Recién ahora se está no normalizando, pero digamos que hay un mayor flujo, ¿no? Estimo de que para que nos recuperemos completamente, va a pasar un año más, ¿no? Para que se estabilice, si es que no hay otro problema que desestabilice la economía, ¿no? Esos puntos de desestabilización de la economía hacen que los turistas también cambien su ruta, ¿no? Como que lo han hecho, ¿no? Cuando hubieron estos desórdenes en Cusco, la gente que tenía programado su viaje para Cusco, para la zona sur, simplemente la cambiaron, ni siquiera para otro sitio del Perú, sino para fuera del Perú. Fueron a Ecuador, fueron a Colombia, Argentina, que les ofrecían los cambios inmediatos de viaje, ¿no? Y bueno, pese a eso, ¿notaste algún cambio en los precios de los productos? Definitivamente los productos básicos subieron de precio. Y como bloqueaban las carreteras, y lo que podía pasar estaba terriblemente caro, ¿no? Entonces tenías que privarte de algunas cosas, no había apoyo, no había, la papa estaba escasa, o sea, había muchos productos que no podían entrar a Cusco y que o no habían o tenías que reemplazarlos, ¿no? Ujú. ¿Y de qué manera crees que Castillo, o sea, influía en esto, en que todo esto estuviera pasando? Creo que la esperanza de la población era que realmente si un campesino había llegado al poder, podía cambiar el rumbo de sus vidas, ¿no? Que eso fue lo que les dijeron.
y no pasó. Y encima, como te digo, los trajeron a la ciudad a protestar, ni siquiera sabían por qué que tenían que protestar. Y en realidad, ese descontento de la población ha marcado en nuestra vida diaria, ¿no? Porque em, no podíamos ser ajenos a ese descontento. Yo entendía que eso estaba pasando con los campesinos, pero eso también nos estaba perjudicando, ¿no? Y es imposible cuando están frenéticos hacerles entender esa situación, ¿no? Cuando se dieron cuenta de que no habían ganado nada, habíamos perdido turismo, habíamos perdido dinero, no teníamos plata o ellos mismos no tenían plata para poder sostener sus familias, han parado, ¿no? Te hablo de que para celebrar un año de la caída de Pedro Castillo, convocaron a las bases para que nuevamente salgan y o sea, no tuvo fuerza porque la gente ya no cree en eso también, ¿no? Entonces, creo que sí, el gobierno de Castillo trajo mucha desesperanza a al Perú en general, porque al final todos los departamentos estamos unidos, ya sea económicamente, socialmente, todo, y cuando algo cae todo, ¿no? Cae todo el Perú y la economía sí fue muy golpeada, como te digo, sobre todo en el sur. Mm, entiendo, ok. Bueno, ahora mi compañero Francisco va a hacer la siguiente parte de preguntas. Ujú. Bueno, ¿usted sintió un cambio muy drástico en su vida, o sea, antes y después de Castillo? Sí, ¿O con, sí? eh, como te decía, ¿no? Cuando yo vi que en lugar de cumplir su palabra, de mejorar la situación, ya sea social, económica, productiva, lo que fuere, no hacía eso y que las instituciones estaban de cabezas porque estaban cumpliendo o pagando de alguna manera el apoyo que les habían dado las personas, los estaban pagando con puestos. Por ejemplo, dándote un ejemplo de emigraciones, por ejemplo, pusieron gente totalmente incapaz y que se tumbaron muchas de las políticas que ya se habían instaurado. Igual en cada estamento del Estado donde ponían gente que no tenía ni idea de lo que tenía que hacer, las cosas retrocedieron, ¿no? Entonces, esa desesperanza yo la sentía, ¿no? Y yo decía, algún día, ojalá que algún día despierte y este señor ya no esté en el gobierno, ¿no? Eso es lo que yo sentía y lo que yo esperaba, ¿no? Eso es lo que yo esperaba, y que pasó, pero las consecuencias también fueron terribles, ¿no? Claro, claro. Bueno, uno desde la perspectiva de Lima pensaría que el gobierno del sur estaría muy a favor de las políticas de Castillo. ¿Es esto cierto? Creo que la gente del sur tenía mucha esperanza de que un campesino, un profesor, una persona de un estrato bajo, que pudiera entender. O sea, yo creo que si, por ejemplo, un joven de tu salón que entiende tus necesidades, que entiende tus falencias, que entiende qué es lo que podría hacerte feliz y tal, llega al poder, tú dices, ah, mira, él sí sabe cómo pensamos, él lo va a hacer. Y eso no pasó. Entonces, en el sur la gente estaba muy descontenta, pero les hacían pensar de que esto no era un problema del pobre Pedro Castillo. El problema era los yanquis, los malos, ¿no? Los que tenían plata. Y se creó algo así como que, o sea, tú que tienes plata, o sea, tú no te puedes quejar, ¿no? O sea, tú, este,
me acuerdo de que una señorita que tenía una heladería en la Avenida del Sol dijo tonterías, ¿ah? Porque, o sea, yo no estoy de acuerdo en que los se insulten unos con otros, ¿no? Y ella deslizó unos comentarios este, desafortunados, ¿no? Y la gente fue al negocio de ella y dijeron, pues no, ella tiene plata, es una ricachona y va a venir a hablar de nosotros, los campesinos, y agarraron y le reventaron la tienda, ¿no? Y empezaron a hacer lo mismo en todos los restaurantes, en los hoteles, donde supuestamente hay gente que tiene dinero, entonces se iban, robaban, rompían. Esa idea de los ricos, los pobres, los blancos, los oscuros, los verdes, los amarillos, eso estaba muy latente en ese tiempo, ¿no? Te hablo desde que comenzó el Castillo, ¿no? Los campesinos no, yo creo que es malo decirlo, porque un grupo de gente radical creía tener el poder de hacer las cosas como les diera la gana. Así no estén, así estén fuera de la ley, ¿no? Claro, claro. Mm, bueno, ahora le voy a pasar a mi compañera Fabiana, la cual le va a hacer otra pregunta. Ya, perfecto. Ok, primero quería hacer una pregunta, una última pregunta de seguridad, que Ujú. sería acerca del periodo antes de Castillo, de cómo sentías la seguridad antes del Castillo, con la presencia de Vizcarra, de Kuczynski, me parece también entra, y en la pandemia sobre todo. El tema de seguridad te refieres a... ¿Cómo sentías usted misma, el tema de estar, o sea, de estar seguro de que sí había policías, bueno, ayuda de parte de la municipalidad, sobre todo con la pandemia, las vacunas? Y cómo, o sea, Mm, cómo el gobierno de ok. verdad ayudó en todo esto, en ese periodo. Bueno, bueno, es complicado, ¿no? Porque, a ver, un segundito. Ay, sorry, un perrito que está molestando. Ya, mira, em, cuando hubo la pandemia, que ahora se están viendo, ¿no? Ha habido esto de los contagios, ha habido, yo creo que se ha manipulado mucho el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, ya veníamos ya de un tema de desgaste, ya sea económico, social, de salud. eh, han sido tiempos muy difíciles, ¿no? Entonces, el tema de seguridad a nivel eh, de salud, a nivel social, a nivel económico, estaban trastocados. Entonces, hemos venido cayendo han sido varios golpes que hemos tenido que sobrevivir en estos tiempos, ¿no? Creo que, eh, bueno, el hubiera no, ya no se puede hablar del hubiera, ¿no? Porque ya son cosas que han pasado. Pero creo que tenemos que aprender de estas cosas, ¿no? Como, como peruanos tenemos que aprender de todos estos golpes que estamos haciendo y ahora que vienen las elecciones en 2026, realmente votar a conciencia, ¿no? Buscando cuál puede ser el beneficio, ¿no? No, como pasó, que la gente no quería hacer colas
y le daba miedo que se contagiara y qué pereza, y no iban, no iba hay mucha gente en Lima que no ha ido a votar. Acá en el sur hubo un mayor rango de gente que votó y que, bueno, eso pasó y ahora pues estamos pagando los platos rotos, ¿no? Bueno, ahora le doy el pase a mi compañera Fabiana. Ya. Bueno, las preguntas que quedan, que son más relacionadas a las necesidades básicas y servicios públicos, sería si usted experimentó algún cambio en el acceso a los servicios públicos, como por ejemplo, que es la salud, la educación o transporte cuando Castillo tomó la presidencia. No, creo que no hubo, yo no sentí una diferencia en ese sentido, ¿no? Tal Creo vez en el que, transporte, cuando habían las protestas, no había momentos en los que no podía acceder al lugar al que quiera ir. claro, pero justo fue cuando Castillo salió, ¿no? O sea, y la gente quería reponerlo, ¿no? O sea, que Castillo vuelva. Pero, a ver, si uno pensaba, ¿no? ¿Quieres que Castillo vuelva? Y te pones en esas, bloqueas calles, bloqueas carreteras, destrozas lo que puedes, evitas que trabajen. En esas condiciones, yo jamás pensaría siquiera pensar en tener un gobierno de izquierda como la que hemos tenido, ¿no? Con un tipo tan mediocre, incapaz, lamentablemente, ¿no? Porque, como te digo, no solamente tienes que tener buenas intenciones, sino tienes que saber cómo hacerlo, ¿no? Y lamentablemente este señor Castillo no tenía ni la menor idea de que se estaba metiendo. Y se metió con la peor gente, entonces el resultado ha sido desastroso, ¿no? Ok, y de acuerdo a eso, que básicamente al inicio dijo que se mantuvieron igual estos servicios, igualmente cree que mejoraron, empeoraron, se mantuvieron El o don, una vez que ganó Pedro Castillo, la política que él propugnaba era de privatización, perdón, de estatización, de no respetar los convenios previos, todas esas cosas que causaban inestabilidad. El dólar subió, entendiéndose de que cuando el dólar sube, todo sube, ¿no? Entonces, los productos de primera necesidad sí subieron de precio. Eso fue el primer periodo de Castillo. Y después, gracias al BCR, creo que una vez más tenemos que mencionarlo, es importante que se entienda de que el BCR, al ser una entidad que no depende del gobierno de turno, ha podido estabilizar la economía hasta que pasó lo del 2023, ¿no? Que Ujú. eso sí fue un desastre. Y bueno, para finalizar, ¿le gustaría añadir algo más sobre su experiencia de cómo se vivió esta etapa del gobierno de Castillo? Bueno, en primero felicitarlos porque creo que tocar estos temas son reflexivos, ¿no? Y que no debemos de volver a caer en lo mismo. Y para eso se necesita conocer cuáles son las propuestas que cada candidato eh, 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 propone, ¿no? Y realmente ver si estas propuestas son realizables, ¿no? O no. Creo Ujú. que la fuerza juvenil es muy importante en el Perú. Y creo que la única forma de que nosotros podamos salir adelante es de que eh, tomemos posiciones en las que eh, podamos ser partícipes del cambio de nuestra historia, ¿no?
Ok, muchísimas gracias por participar en esta entrevista. Nos servirá bastante para nuestro trabajo de universidad. Gracias. Gracias a ustedes también. Gracias.